Pues bueno, efectivamente yo os voy a hablar un poco de la socialización y los estereotipos, los roles de género, cómo impactan estos en el deseo sexual femenino y un poquillo unas estrategias para abordarlo en la terapia sexual. Vale, entonces, lo primero que tengo que aclarar es, antes de empezar, se van a estar utilizando los términos hombre y mujer, ya que estos roles y estereotipos de género se encuentran en un marco totalmente binario y heteronormativo, ¿vale? Sin embargo, cuando yo hable de mujeres, me voy a estar refiriendo a personas que han sido socializadas como tal, ¿vale? Una vez aclarado esto, pues os digo un poquito cómo va a ir esta presentación. Primero vamos a ver la justificación y los objetivos que tiene este trabajo y luego pasaremos a definir brevemente unos conceptos clave que nos van a ayudar a entender la terminología utilizada en este trabajo. Después mencionaremos algunas teorías y estructuras socioculturales relevantes y veremos cómo estos estereotipos y roles de género impactan en el deseo sexual femenino. También vamos a ver cómo trabajar todo ello en la terapia sexual con nuestras usuarias y por último expondré las conclusiones de este trabajo. Bien, para empezar, tenemos que saber que el deseo sexual femenino está profundamente influenciado por factores sociales, culturales y psicológicos, ¿vale? Dentro de ellos se encuentran los roles y estereotipos de género, así como la forma en la que se nos socializa, ¿vale? Todo ello limita la capacidad de las mujeres de disfrutar de su sexualidad. Si comprendemos esta importancia y comprendemos cómo nos afecta, podremos desafiarlos y enfrentarlos. Muy importante también saber que la terapia sexual debe llevarse a cabo desde un enfoque de perspectiva de género, ¿vale? Es decir, con esto vamos a contribuir a la lucha por la igualdad de género, ¿vale? Ahora profundizaremos más en ello, no os preocupéis, pero bueno, mi trabajo ha tenido 3 objetivos, uno principal y 2 secundarios que ayudaban a la consecución de este primero. Entonces, vamos a ver un poquito los conceptos clave. Ya llevamos trabajando esta mañana varios trabajos sobre el deseo sexual, entonces, bueno, lo siento porque va a ser un poco repetitivo, pero voy a explicarlo muy brevemente porque creo que mi compañera anterior ya lo ha explicado a la perfección. Entonces, bueno, el deseo sexual vamos a referirlo como la motivación de llevar a cabo o practicar participar, vamos a decir, en actividades sexuales, ¿vale? Este deseo sexual se caracteriza por un exceso de energía. Esto lo vamos a tener en cuenta porque vamos a ver factores y estructuras que hacen que las mujeres no tengamos esta energía y por ende nuestro deseo se vea disminuido o incluso inhibido. Vale, luego la socialización de género. ¿Qué es esto? Pues esto es muy sencillo y esto es cómo se nos educa desde la infancia y a lo largo de toda nuestra vida en base al género, ¿vale? Es decir, si por ejemplo eres una niña, te van a enseñar a ser cariñosa, cuidadosa, ¿vale? Si eres un niño, te van a enseñar a ser independiente, competitivo, fuerte, ¿vale? Esto nos lo sabemos ya pues, porque está muy arraigado, desgraciadamente, en nuestra sociedad. Y luego tenemos los roles y estereotipos de género, que es cómo debemos comportarnos según nuestro género. Tradicionalmente, los hombres han sido vistos como proveedores, ¿vale? Y las mujeres como cuidadoras. Por lo tanto, ¿cómo va a tener que comportarse una mujer? Pues como hemos dicho antes, esto va unido a la socialización de género, ¿no? A cómo tenemos que comportarnos. Pues siendo cariñosas, siendo sensibles, ¿sí? Teniendo muy en cuenta las emociones, porque claro, tenemos que cuidar de los demás y para ello tenemos que entender cómo se encuentra. Vale, vamos a ver brevemente unas teorías y estructuras socioculturales que pues afectan a todo esto de la sexualidad femenina, en concreto al deseo sexual y a los roles y estereotipos.
Desgraciadamente, no puedo centrarme, no puedo describir todos y cada uno de ellos porque se me iría todo el tiempo, pero os animo encarecidamente a que les echéis un vistazo. Sí que podemos ver que tenemos distintas teorías, distintas estructuras, y que algunas perpetúan estos roles y estereotipos, como por ejemplo la heteronormatividad, el patriarcado, el sistema capitalista, el coitocentrismo, etc. Sin embargo, otras nos ayudan a comprender cómo todo ello nos afecta y cómo desafiarlo. La teoría feminista, la de la performatividad de género, la teoría queer del deseo sexual, la interseccionalidad, ¿vale? Hay un montón, quiero decir, no solo nos vamos a centrar en lo negativo y cómo ello nos afecta, sino también en cómo lo podemos luchar, qué hay actualmente, qué movimientos hay que estén luchando contra estos roles y estereotipos, etc. Todo esto es crucial entenderlo porque nos va a ayudar a comprender las raíces sociales y culturales de estas desigualdades sociales y sexuales que nos encontramos hoy en día, ¿vale? Para ello, vamos a desarrollar unas estrategias terapéuticas que deberán ser adaptadas al contexto y, por lo tanto, van a ser más eficaces. Vale, vamos a ver cómo estos roles y estereotipos de género influencian o impactan en el deseo sexual femenino, ¿vale? Así, en general, nos van a hacer internalizar unas expectativas sociales que van a relegar a un segundo plano el deseo sexual de la mujer y su placer, ¿vale? Un ejemplo muy claro de esto es el rol de cuidadora, que básicamente es la responsabilidad de cuidar a los demás. Esto genera una sobrecarga física y emocional que recordemos que va en contraposición con lo que hemos dicho antes de lo que es el deseo sexual, es decir, que es un exceso de energía. Si yo esa energía la gasto en cuidar de otros, estar pendiente de todos los demás menos de mí, no me va a quedar luego ni una gotita de energía para poder simplemente experimentar ese deseo, ¿vale? Además, este rol refuerza la idea de que las necesidades sexuales femeninas son secundarias, ¿vale? Esto va muy ligado también al débito conyugal, que es un poco una expectativa de sumisión y de obligación de satisfacer las necesidades de nuestra pareja o vínculo. Esto crea una desigualdad sexual en esa pareja, ya que tenemos que estar pendientes de las necesidades de la otra persona y no de las nuestras. Y nos desconecta de nuestro propio placer. Esto va de la mano un poco con la complacencia, ¿no? Dentro de la pareja, es decir, la subordinación del placer femenino al masculino. Priorizamos ese placer masculino antes que el nuestro, ¿vale? Ahí va a haber una dicotomía entre lo que nosotras deseamos y lo que sentimos que debemos hacer para complacer a esa pareja. A veces pueden estar en sintonía y coinciden, pero muchas otras veces están apartadas y le damos la importancia a ese placer masculino, ese placer externo, no el nuestro. Por otro lado, tenemos la cosificación sexual. Esto lo podemos ver en los medios de comunicación, en las redes sociales, etc., que es ver el cuerpo de la mujer como un objeto, ¿vale? No solo, pues eso, podemos hablar de hombres que sexualizan a las mujeres, pero es que nosotras mismas también vamos a entender nuestro cuerpo como un objeto de deseo, un objeto que tenemos que trabajar para gustar a los demás, no para gustarnos a nosotras, no para nuestro propio placer, no, sino como objeto deseado, ¿vale? Nos vamos a centrar en eso y nos vamos a olvidar de nosotras. Además, hay un montón de estigma, principalmente con las mujeres que hablan abiertamente de su sexualidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una penalización social, todavía a día de hoy bastante grande, en la que pues te hacen sentir vergüenza, te hacen sentir que estás haciendo algo mal,
te insultan, te dicen de todo y al final eso desemboca en censura por parte de los demás e incluso autocensura, ¿no? Ya vamos con el miedo de, claro, es que si hablo de mi sexualidad, me van a tachar de lo que sea, me van a mirar de tal forma, etcétera, ¿vale? Todo esto ayuda a restringir la libertad sexual de las mujeres, ¿vale? Por ello, necesitamos ser conscientes de todo esto y desafiar estas normas para promover una visión más equitativa y saludable de esta sexualidad femenina. Vale, ¿cómo vamos a trabajar esto en terapia? Es la gran pregunta, ¿no? Lo primero de todo, quiero dejar claro que las estrategias que voy a mencionar no son excluyentes entre sí. De hecho, al revés. Lo ideal sería la combinación de estas técnicas para una terapia sexual integral, ¿vale? Entonces, vamos a empezar desde que tenemos que hacer una evaluación de los factores socioculturales que están afectando a nuestra usuaria desde una perspectiva de género, ¿vale? Esto es identificar qué roles, qué estereotipos de género están limitando su sexualidad, están haciendo que comprenda su sexualidad de una forma que la relega a el placer masculino, que lo deja en un lugar secundario, etcétera, ¿vale? Hay que comprender todo esto para poder trabajar. Por supuesto, si encontramos causas biológicas o psicológicas, deberemos derivar a otro profesional o, si es necesario o posible, trabajar conjuntamente, interdisciplinarmente, ¿vale? Para ello, necesitamos hacer un trabajo de revalorización de la sexualidad femenina. O sea, históricamente, el placer sexual femenino ha estado subordinado al masculino, ¿vale? Esto crea unos estigmas y unas limitaciones que nos van a impedir disfrutar y vivir de nuestra sexualidad plena y saludablemente. Para ello, vamos a utilizar la educación y la sensibilización, ¿vale? Si comprendemos cómo estos roles y estereotipos nos afectan, podremos luchar contra ellos y redefinir nuestra sexualidad y explorar nuestro deseo sexual, ¿sí? Sin el miedo de que nos juzguen, de que nos califiquen de lo que sea. Además, tenemos que quitar el miedo a esos estigmas, desmitificarlos mediante la promoción de la autoaceptación, es decir, superando la culpa o la vergüenza que la sociedad nos ha podido hacer sentir. Por supuesto, en terapia vamos a encontrar desafíos tanto a nivel individual como a nivel sociocultural, ¿vale? Por ello, es necesario y muy importante, por favor, que el enfoque terapéutico sea adaptado y sensible a las diversidades tanto sociales como culturales de nuestros usuarios, ¿vale? Todo esto nos va a ayudar a reconectar con una sexualidad libre de estigmas y de estereotipos. Vale. Las conclusiones de este trabajo, pues evidentemente a lo largo de este trabajo, que no he conseguido plasmar todo en la presentación, porque es muy extenso, se ha ido evidenciando cómo los roles y estereotipos de género limitan nuestra sexualidad y perpetúan así las desigualdades tanto sexuales como sociales. Se han ido cumpliendo los objetivos propuestos al principio del trabajo mediante el desarrollo del marco teórico, de las estrategias terapéuticas, de las dificultades que se pueden encontrar, etc. Gracias a estas estrategias terapéuticas integrales, conseguimos desafiar los estereotipos y promover una mayor igualdad de género, luchando contra esa desigualdad y esa perpetuación de estereotipos y de estigmatización que se encuentra todavía en la sociedad. Asimismo, en cuanto a las limitaciones que he encontrado, se encuentra la falta de investigaciones desde una perspectiva social. Es decir, yo, que soy maestra,
no me voy a centrar en ningún momento como terapeuta sexual en aspectos psicológicos y menos aún biológicos, es decir, yo solo derivaría. Yo me tengo que centrar en lo social, entender esos factores sociales, entender cómo nos están afectando, y hay muy pocos trabajos que lo vean únicamente desde esa perspectiva, ¿vale? Todos lo mezclan con psicología, con biología, que está muy bien para comprenderlo de una forma más completa, pero no quiero que una persona que pueda leer eso se pueda pensar que puede trabajarlo también desde la perspectiva psicológica sin tener la formación adecuada, ¿vale? Entonces, me encantaría pues eso, que hubiese más estudios desde la perspectiva social, teniendo en cuenta, mencionando, etcétera, pero desde esa perspectiva social. Y por último, necesito recordar, por favor, yo sé que lo he dicho a lo largo del trabajo, pero me parece súper importante que el enfoque terapéutico debe ser desde una perspectiva de género y tiene que ser integral, colaborando, si es necesario, con otros profesionales, ya sean psicólogos, psiquiatras, médicos, lo que necesitemos, ¿vale? O derivando, si vemos que no podemos hacer nada hasta que se trabaje algo o hasta que o que directamente no es nuestro campo, tenemos que derivar y aprender cuándo tenemos que derivarlo, porque si no podemos hacer un estrago muy grande en nuestra paciente. Por ello, esta terapia se debe adaptar a la realidad social y cultural de nuestra paciente. En este trabajo escrito sí que he mencionado, por ejemplo, la sociedad española en concreto, ¿no? En algunos puntos, teniendo en cuenta, por ejemplo, la historia, pues nosotros en España venimos del franquismo, venimos de unas ideas rígidas donde ya no solo es la mujer que hablaba de sexo, es que era penalizada, ¿no? Es que directamente una madre soltera, o sea, a niveles muy básicos que estaban penalizados totalmente. Entonces, si entendemos de dónde viene culturalmente, de dónde viene socialmente, cómo le han influido tanto la familia como los medios, como las experiencias vitales, vamos a poder trabajar con esa persona de una forma mucho más completa. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación, espero que os haya gustado y si tenéis cualquier duda, pues aquí estoy.